Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches, donde sea que ustedes estén. Bienvenidos una vez más a esto que es el análisis semanal geopolítico, o el vistazo más bien geopolítico que hago en este canal, El Florentino. Yo soy Anderson, feliz de estar aquí con ustedes como casi cada semana para revisar esto, que es un tema apasionante, verificar cómo se está moviendo el mundo, cómo se está reconfigurando, porque en este momento y justo esta semana estamos atendiendo a cómo el mundo se está reconfigurando y los coletazos que se dan en ese entorno, porque cuando el mundo se está reconfigurando es inevitable que muchas cosas se muevan, cambien de lugar, sean destruidos y por supuesto que hayan daños en objetos, en lugares y por supuesto en personas. Así que vamos a ver porque esta semana fue muy, pero muy candente, muy, pero muy tumultuosa en cuanto a uno tras otro hecho que ha trastocado todo el escenario internacional en todas partes del mundo y seguirá repercutiendo en esta próxima semana y por supuesto de aquí para adelante. Así que vamos a comenzar de una vez, no sin antes recordarles que esto no es el análisis de un experto ni nada por el estilo, sino alguien que le gusta el tema, quiere aprender más y aspiro algún día a tener un poco más de opinión sólida que ofrecerles a ustedes. Una opinión sólida, ¿verdad? Que ustedes puedan disfrutar y aprovechar. Así que si les gusta esa idea, acompáñenme y súmense a las dos personas que ven usualmente este video. Suscríbanse igual porque aquí no solo hacemos este análisis, sino también narraciones y también parte de ciencia. Vamos a ir mejorando el canal, así que suscríbanse de una vez y acompáñenme a ver qué es lo que ocurrió esta semana. Empecemos de una vez y aquí tenemos a la persona de la semana que se ha robado toda la tendencia. Tristemente, de la semana hablamos de Charlie Kirk. Charlie Kirk, quien era un activista político del ala pro-Trump en los Estados Unidos, quien movilizó cerca de unos 7 millones, cerca de 7, 8 millones de personas en sus redes sociales, incluyendo The Turning Point USA, con el cual hacía todo este activismo político de corte, digamos, entre comillas, de derecha o de corte republicano pues en los Estados Unidos. Pues resulta que tristemente en esta semana ha resultado baleado, asesinado en una universidad de Utah. Como ustedes ya lo habrán visto, como de pronto ya lo conocen. Todo ocurrió en esta tarde de miércoles, si no estoy mal, a enfrente de 3,000 personas que estaban atendiendo a su charla. Una de estas charlas que daba usualmente él, donde se reunía, respondía preguntas, empezaba a debatir con las personas y de pronto como a irrigar un poco su ideología, podríamos decirlo así, o sus ideas pues durante toda la sesión con todo el público. En este público obviamente asistían personas no necesariamente que estuvieran de acuerdo con él, sino personas que también quisieran retarlo, que era un poco como el tipo de videos por los que él era conocido y también por sus posturas que eran de pronto, podríamos decir, polémicas para una parte, si es que no polarizantes, que sería de pronto una de las palabras. También en todo esto, lo primero que salta es como quién fue el responsable de esto o quién está detrás de los hechos que llevaron a la triste muerte de Charlie Kirk. Por supuesto, pocas horas, o si no estoy mal, un día después más o menos, ya se tenía noticias, el mismo Donald Trump se salió a decir de que se tenía capturado a la persona que había sido el autor material de los hechos. Se trataba de un chico llamado Taylor Robinson, si no estoy mal, de 22 años de edad, proveniente de Utah, del mismo estado de Utah, lo cual el mismo gobernador de Utah decía de que estaba muy consternado, de que estaba triste, de que él estaba rezando porque no fuera alguien de Utah, porque los suyos, la gente, la buena gente de Utah, pues no sería capaz de hacer algo así. Esperaba que fuera alguien, quién sabe, de otro estado o de otro país, según sus palabras. Pero no, resulta que efectivamente, según las grabaciones, según las fotos que publicó la policía, el FBI, concordaría con la identidad del joven Robinson de 22 años, y se dice que su mismo padre incluso lo habría delatado, que él mismo fue a confesarse con un padre, vamos a decir, un sacerdote, pues, a hacer su confesión, y que precisamente este que le hizo la confesión como que no guardó el secreto y inmediatamente se llenó todo de policías. Así se dio con la
captura de esta persona que acabó con la vida, presuntamente, de Charlie Kirk. Además de eso, porque es una de las partes, en cuanto a todo este caso hay muchas visuales, una de las cosas es de lo que estaba hablando hace poco tiempo Charlie Kirk. Y aquí en X nos recuerdan en este post de que él empezó como que de repente hace unas pocas semanas a criticar a Israel. Dijo que Epstein como tal era un invento como tal del Mossad. Además dijo de que no iba a aceptar como fondeo del gobierno sionista de Netanyahu, y como que lo empezaron a atacar incluso. Acá hay un corto, vamos a verlo. Jewish have been pushing the exact kind of hatred against whites that they claim to want people to stop using against them. Now, I don't like generalizations. Not every Jewish person believes that. But it is true the Anti-Defamation League was part and parcel with Black Lives Matter. It is true that some of the largest financiers of left-wing anti-white causes have been Jewish Americans. They went all in on woke, and it wasn't just ADL. It was some of the top Jewish organizations in the country that have done that. In fact, we have seen this with the recent retreat of Jewish donations that are no longer going to be administered to colleges, right? Mark Rowan, Leon Copperman. Can we get that full list? It's very powerful. The part of the, so that's totally true. And by the way, Tucker Carlson reinforces this. So I'm going to, it was quite a day on the internet. Tucker Carlson was interviewing Candace Owens. We have Candace Owens coming up next hour. And Tucker Carlson mentions that Jewish Americans have primarily been financing cultural Marxist ideas. We said this, by the way, last week, and people came after us. We were on top of it. We actually said it in a different way. We said, I'm glad that Jewish Americans are reconsidering their financing of cultural Marxism. And people misunderstood it intentionally and slandered us as being anti-Semites. But listen to this. Tucker Carlson is completely correct by saying this, that the philosophical foundation of anti-whiteness has been largely financed by Jewish donors in the country. Ahí básicamente lo que decía Charlie es algo que es una verdad, de hecho, dicha como, ¿cómo decirlo? Una verdad conocida por todos, pero hablada en pasillos, algo por el estilo, diciendo de cómo el lobby como tal sionista o el lobby israelí, él lo dice directamente en las palabras judíos, pero no todos los judíos. Hablamos efectivamente del lobby sionista, que tiene bastante control, por no decir casi que todo el control del aparato estatal de los Estados Unidos. Sería el que habría fondeado movimientos como el Black Lives Matter y toda la parte woke, que es algo contra lo que él luchaba, la parte woke o esa ideología woke. Recordemos que el contexto en el que estamos hablando, en el que vivió Charlie Kirk, es un contexto de batalla cultural, que pareciera que se está volviendo literal una guerra cultural entre una parte que es más conservativa y una parte que se dice ser más progresista. Unos que son abanderados de los republicanos y otros que son más abanderados de los demócratas, de la estirpe de Joe Biden y de lo que era Kamala Harris y toda esta gente. Él aquí en este video, en este extracto que salió hace poco, o sea, esto es de hace una semana, si no estoy mal, él mismo estaba señalando estas incoherencias del Estado israelí que fundeaba esto, que él dijo en un extracto, lo dice precisamente, de que él mismo había dicho: me alegra ver que Israel esté reconsiderando esto de que están como fondeando este tipo de cosas, y de una vez lo llamaron de que él era un antisionista, toda la cuestión, todas estas palabras, o ¿cómo se dice? Un antisemita, que es la palabra que normalmente utilizan o saca el gobierno de Israel para señalar a los detractores del gobierno sionista. Si no estás alineados con ellos o los criticas, de repente puedes caer con la etiqueta de, ahí está, de antisionista, toda la cuestión de antisemita. Esta palabra te pueden caer encima si no estás alineado a los intereses, pues, de Israel. Por supuesto, esta es una parte del espectro, esta es una parte en cuanto a la historia o el caso, pues, de Charlie Kirk, que podríamos ver y podríamos señalar, y esto puede llevar a conjeturas de decir, bueno, ¿será que de pronto el Estado de Israel lo quería realmente muerto? Eso
no lo podemos saber. A partir de esto han salido miles de conjeturas, miles de hipótesis, de todo. Y también vale la pena de pronto recordar un poco qué eran las cosas de las que también hablaba. Por ejemplo, acá hay un post que nos da un reminder de también qué eran las otras cosas que decía Charlie, por ejemplo. A ver si le ponemos... There should be free school lunch for all children. No. Why? Of course not. Because parents should feed their kids, not the government. What if they can't? Go get a job. A child? You No, want child? the parents should go get the job. Yeah. This is important. They, I don't believe... they have jobs and they can't support their children there because the minimum wage is so low. No, you are a dumb dude. Don't give me this stuff. First of all, this is really... I want children to eat? Of course I do. Show me a single child in America going hungry. Doesn't exist. Number two, we have churches, we have food shelters, we have billions, and it does not exist. We have a child obesity problem, not a child starvation problem in this country. That's the type of guy he was. The absolute worst. So for people saying, oh, we need to have sympathy for his wife and kids and stuff. Nope, absolutely not. Because this guy has had years upon years upon years with no sympathy or empathy for any other kids or any other families. You reap what you sow. Ahí está, este señor que se parece a Jim de The Office, a John Krasinski, nos recuerda un poco que era el tipo de diálogo que sostenía Charlie Kirk. En este caso le estaban interpelando de que si él no apoya o por qué no apoya los programas alimentarios hacia niños, que se les pudiera dar de comer a los niños, por ejemplo, que van a las escuelas. Algo que se hace en países como el mío, por ejemplo, en algunas regiones donde precisamente no llega a fin de mes la persona, sus padres no pueden llegar a fin de mes y necesitan ayuda del gobierno para que los alimenten en las escuelas. Por supuesto, Charlie Kirk no estaba de acuerdo con esto y dice de que, hombre, ¿cómo no van a darle sus padres? Entonces que consigan un trabajo. Y así. Además de esto es algo leve de hecho porque él también es recordado por decirle que en tiempos de la abolición, en esos tiempos en que había segregación, como que se vivía incluso mejor, según pues sus palabras, ¿no? Así que realmente tenía muchas ideas, muchas cosas de qué hablar en las que uno no estaría totalmente de acuerdo y la verdad que uno podría decir, este tipo tampoco es que dijera cosas buenas ni que fuera tampoco un santo. Evidentemente Charlie Kirk no era ningún santo, de ninguna manera era un santo, pero eso no significa que mereciera morir de esta manera, de que mereciera ser asesinado. Claramente no. Eso nos lleva a la siguiente parte, de que todo esto, pues lo que hace es agravar una crisis en los Estados Unidos, que es una crisis política, podríamos decirlo, de violencia política. El país como tal ha tenido crisis de violencia política, no solo en esta ocasión, solo basta recordar el año pasado, en plena campaña electoral, cuando intentaron asesinar también a Donald Trump en un atentado casi que calcado como este, también un tirador lo intentó, solo que a ese sí lo balearon y murió, pero falló por unos milímetros, podríamos decirlo, por unos centímetros falló su blanco en esa ocasión. Además de eso, no hay sino que recordar también a Kennedy o a Robert Kennedy también, así que, o a activistas como Martin Luther King. Así que el país como tal norteamericano no es ajeno a esta violencia política, la ha vivido en sus carnes, la ha recordado y además de eso, ahora vuelve a aparecer con una figura que en este momento está siendo como un poco la manzana de la discordia para polarizar aún más. Si es que se puede hablar de polarizar más, porque el país mismo está polarizado desde hace años. No sé si esto aún más lo polarice, pareciera que sí. Y ocurre esto además en una fecha que es importante, fue como de 10 para 11 de septiembre, una fecha que está marcada a fuego para los norteamericanos, así que también podría ser incluso simbólico. Si alguien la quiso efectuar o alguien quiso que fuera en esta fecha, también podría ser algo totalmente intencional. Aquí, por ejemplo, de Global Times nos hablan sobre el sospechoso un poco, que sería pues el supuesto asesino. Este muchacho de 22 años de edad, un jovenzuelo que ustedes lo ven, han visto videos, se ve como una persona tímida, de repente resulta ser un criminal increíble. Este era un chico que aparentemente tenía un futuro prometedor en la Universidad de Utah, se había incluso ganado una beca, pero después se cambió a una carrera electrónica. De repente pues
resultó convertido en un asesino. Su familia, si no estoy mal, también es de valores cristianos, de valores mormones, pro-Trump, pero él no estaba muy envuelto en la política, aunque hablan por ahí de que aparentemente estaba muy metido en internet, todas estas cosas. Tenía fotos, se han visto fotos en internet de cuando él era niño, portando armas, lo cual es normal para el contexto cultural de los Estados Unidos, donde pueden conseguir armas gracias a su segunda enmienda. Eso no significa directamente que fuera un loco, psicópata, asesino, sino una persona normal, un joven normal que podría ser cualquier persona en los Estados Unidos, que de repente se convirtió de casi que de la noche a la mañana, podríamos decirlo, en un asesino, en un sospechoso de asesinato, en este caso, Tyler Robinson. Aquí nos cuentan un poco la historia de cómo fue que se entregó, cómo fue a entregarse, de cómo dijo, él ni siquiera confesó de que sí o no lo hubiera hecho frente a su padre, sino que dijo de que preferiría desvivirse antes de entregarse. Así que, pues ahí está. Por eso Trump salió a decirle que había un gran grado de posibilidad o de certeza de que él sea el autor material de este hecho. Tiene también cierto reflejo, si no estoy mal, el año pasado con el tema de el CEO de United Healthcare. ¿Recuerdan ese caso en el que Luigi Mangione también hizo este mismo actuar, incluso con balas marcadas? Que también le encontraron a este chico. Las balas marcadas en el caso de Luigi Mangione eran 3 palabras que hacían referencia a lo que hacía United Health con los seguros. Pero Luigi Mangione se volvió casi que un héroe para las personas que apoyaban esta casa y veían la tiranía del CEO. No sé si de pronto Tyler, en este caso, vio ese ejemplo, tal vez lo absorbió, hizo lo mismo. En sus balas escribió cosas como de, hey, fascista, take that, catch this. Si lees esto eres gay. Creo que troleando un poco a la policía, no lo sé. También puso el canto de Bella Ciao, perdón, disculpe mi italiano, que es este himno antifascista. Así que ahí está la cuestión. Pareciera algo que se está alimentando de su tiempo, pareciera que Tyler es un producto de su tiempo, producto de las horas tal vez que pasó en internet. Podríamos pensar, pudriéndose el cerebro, entre muchas comillas, podríamos decir esto, que es una de las hipótesis, o al menos la que en este momento se nos está pasando por el frente. Aquí hay un artículo del New Yorker que hace como un comentario frente al asesinato de Charlie y también la crisis de violencia política que está viviendo el país en este momento. Pues a partir de esto nos recuerdan lo del CEO y el caso de Luigi Mangione, todos los casos que han habido por allá en los Estados Unidos, y también lo relacionan de que esto es algo como endémico, que puede ser una amenaza endémica en un país donde es tan fácil conseguir armas de fuego, ¿verdad? Cuyo argumento ustedes podrían decir, sí, es que en los Estados Unidos cualquier persona puede conseguir un arma y puede ir a cometer cualquier suerte de delitos y toda la cuestión. Pero hay que matizar una cosa, si eso fuera así, entonces Estados Unidos debería tener unas tasas de homicidio increíblemente enormes. Y la verdad, y miren, no es ni siquiera por defender a los Estados Unidos. Yo no soy ningún defensor ni fan absoluto de los Estados Unidos, menos en estos tiempos. Pero revisando la data que, por ejemplo, nos dan en este sitio web, que es el sitio web oficial del FBI, amigos, ellos reportan, si quieren lo vamos a hacer en vivo por aquí, que tienen una página interactiva y esto es público, o sea, esto no es nada privado, mejor dicho, no, los datos están aquí públicos para cualquiera que los quiera consultar, los quiera ver. Vamos a suponer obviamente que son reales, que son verídicos, porque esto sería una fuente primaria, suponiendo que son reales, verídicos y contrastados. Vamos a darle aquí al Submit y quiero que miremos estos números. Aquí puse la fecha de enero a diciembre de 2024, el año pasado, para hacer una comparativa en este momento con mi país, Colombia. Primero, aquí vamos a ver un desglose en cuanto a los offenders, es decir, los victimarios y las víctimas, su rango etario, rango de sexos, tales.
Aquí hay una gráfica que nos demuestra cómo han sido los homicidios. Como tal, la gráfica, si comparábamos a años anteriores, ha estado en bajada. Y aquí tenemos las circunstancias de las víctimas, es decir, por qué han sido asesinadas. El 44% no se llega a saber el por qué o el motivo del por qué fueron asesinadas, para un total de 16.226 víctimas, claramente en primer lugar con un 39% por arma de fuego y el otro 29% también por armas de fuego. Tal vez creo que hay unas son de fuego de mano y las otras de fuego, no sé muy bien esa distinción, pero por armas en general. 16.226 personas para el año 2024 en un país de más de 100 millones de personas. Miremos la página, por ejemplo, de Colombia, un país que es mi país, donde se supone está prohibido el porte de armas. El porte de armas solo lo puede hacer la policía, los servicios de seguridad, pero se supondría que un civil pues no debería tener acceso. Vamos a ver si esto carga rápido el BI del Ministerio de Justicia de Colombia. A ver si nos carga. Vamos, Internet Chi. Pero de una vez les voy a adelantar mientras esto carga y podemos filtrar la información. En un país como Colombia, que es de unas 52 millones de personas en este momento, para el año 2024 hubo algo así como una tasa de 14.1 homicidios por cada 100.000 personas. Estamos hablando de cerca de unos 14.000 homicidios en Colombia, incluyendo hombres, incluyendo mujeres, claro que sí, frente a los 16.000 de los Estados Unidos, que es un país aún mayor. La tasa en los Estados Unidos sería del 4.1, mientras que en la de Colombia es del 14.1. Estamos hablando que en un país más pequeño hay mucho más asesinato. Claramente esto hay que matizarlo porque pues no puedo tampoco comparar directamente peras con manzanas, pero esto sí nos da un buen vistazo a lo que yo quiero expresar. Vamos a filtrar por aquí para que vean el número y lo vean conmigo. Lo que les digo, esto también son datos a los que cualquier persona puede acceder, son datos de las agencias públicas, estos son datos primarios. Aquí filtro para el año 2024 entre femenino y masculino. Y la tasa de homicidios 12.8 para masculino, 1.3 para femenino, para un total de 14.1%, 12.431 personas asesinadas en 2024, hombres, 977 mujeres, cerca de unas 14.000 personas asesinadas aquí en Colombia para el 2024. Es una tasa mayor a la de los Estados Unidos, siendo un país con menos personas. Pero lo que les decía, el matiz cuál es, aquí en Colombia hay mucho crimen organizado, tenemos guerrillas y un conflicto que continúa, que básicamente ha estado hace pues 50 años. Hay que tener eso en cuenta. Pero aquí en Colombia se supone que los ciudadanos no pueden conseguir armas en el mercado. No puedes ir a un Walmart y conseguir un revólver, así tengas permiso. No lo puedes hacer. Pero aquí se consiguen de manera ilegal. Hay un mercado de armas ilegales o incluso hechizas a las cuales los grupos criminales pueden acceder y conseguir pues estas armas para sus actos delictivos. A lo que voy con esto como tal, a lo que voy y quiero llegar es que la persona que quiere hacer un daño, la persona que quiere eliminar a otra persona, pues hombre, no necesita sino las manos, literalmente, la herramienta, el medio, él la va a encontrar. La persona que quiere eliminar a otra va a encontrar el medio, va a encontrar la herramienta que mejor le favorezca para cumplir su cometido. Ahí poco importa, o me parece que se relajaría un poco el tema de que él hubiera tenido acceso pues a este tipo de rifles de alta precisión que pues ningún civil debería tener acceso, sino un profesional. Eso sí, pues pudo haber sido de otra manera. Si no hubiera tenido acceso a ese rifle, de alguna u otra forma lo hubiera atacado si su objetivo fuera sí o sí eliminarlo. Lo pudo haber hecho entrando a su casa por la noche, cuando salía a pasear el perro con un cuchillo, como sea. Incluso estando dentro de las preguntas frente a él, mientras le estaba haciendo alguna pregunta, un disparo de un arma corta de fuego, pudo haber sido de muchas maneras.
pero el tema es que ocurrió. El tema no es que él tenga acceso al arma, el problema es quién puso en la mente del joven Tyler la idea de que el problema de esta discrepancia de ideas que él tiene con el ala trumpista y en especial con Charlie Kirk se tenía que resolver con la violencia. ¿Quién puso en la mente de Tyler Robinson que los problemas o la mejor forma de solucionar esta discordancia que tenía con él era con la violencia? ¿Quién lo puso en su mente? Y ahí le podemos echar la culpa a distintos factores, a distintas cosas que pueden emerger, como el sistema mismo de los Estados Unidos. Esto nos estaría mostrando una foto de cuán roto podría estar en este momento el sistema político y social de los Estados Unidos, que está en franca degradación, y algunos incluso podrían vaticinar, ya se está vaticinando, lo hemos visto hasta en películas, de una posible guerra civil en los Estados Unidos. Con esta polarización que hay, es como un caldo de cultivo para este tipo de ideas que podrían desembocar en algo parecido, en algo por el estilo. Incluso acá se preguntaban en Sputnik de que si él era un pro, y acá decía un ex FSB, un teniente coronel retirado del FSB ruso, de que realmente podría haber sido cualquier persona pues con un poco de entrenamiento, pero lo que él de verdad se preocupa es que esas personas podrían ser controladas como tal por medios o organizaciones aún más oscuras que los pueden tratar como agentes no oficiales. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de las narrativas, por medio de los discursos. Tyler pudo haber sido víctima de alguno de estos discursos, de alguna de estas ideas que lograron llegar a su cabeza y convencerlo de que él es una pieza clave y fundamental para evitar la catástrofe en los Estados Unidos. Estamos hablando, y quiero también poner aquí el contexto, del país que tiene a Hollywood, del país donde ellos mismos vieron la película del Joker, donde el sujeto iba a una entrevista y le disparaba en la cara al entrevistador y se volvía el centro del mundo. De repente él tenía como esta aura de que él solo podía resolver los problemas del mundo, y de repente era rodeado y alabado por millones de personas por el acto de rebeldía que hacía, ¿verdad? Así que podemos ver esto como la foto, vuelvo y retomo ese punto, como la foto de una fractura en el orden social, en el tejido social, en la educación incluso de los Estados Unidos, pero también como una falla en el pensamiento crítico y en el pensamiento estratégico de las personas. Para mí, esto sería como la muestra o el síntoma de una enfermedad que puede estar azotando a muchas personas muy silenciosamente, que se puede ver amplificado por el uso desmedido, irresponsable tal vez, o poco crítico de las herramientas que tenemos hoy, como las redes sociales o incluso la misma IA. El uso irresponsable de esto puede tenernos una especie de enfermedad, entre comillas, lo digo así, una especie de enfermedad que nos mantiene o nos hace proclives a consumir cierto tipo de discurso y hacernos ver como esa mano que es la protagonista de una historia que solo él tiene que resolver, y no vemos las acciones, o esa enfermedad nos impide ver las acciones o lo que va a ocurrir más adelante, las consecuencias de las acciones que estamos tomando. Esta enfermedad nubla el juicio, nubla el pensamiento crítico y estratégico, porque si Tyler quería realmente hacer un cambio con esta acción, lo único que hizo fue hacer todo lo contrario, porque esto lo que hace es cohesionar al movimiento MAGA, cohesionar a los republicanos y darles más opciones y darle más fuego para odiar a la contraparte demócrata. Lo que hace es volverlos más fuerte. El efecto que tendría si él quería atacar a los republicanos es exactamente el contrario, y eso es una falla estructural de pensamiento estratégico. No estás viendo más adelante lo que está pasando. Así que
estamos un poco viviendo en el espectáculo de que somos, puede ser, este héroe que tiene que solucionarlo con el uso de la violencia, de que lo puedes resolver con un balazo, y en el otro no estás viendo las acciones no estás viendo las consecuencias de las acciones que estás tomando. Este tipo de enfermedad es el que, a mi parecer, muchas personas en soledad, aislados, están sufriendo en este momento y de manera silenciosa, porque sería una enfermedad de la que ni uno mismo se da cuenta, porque te encierra, te dopa, te guarda en tu propia burbuja y tú te sientes bien con ello. Así que es algo de verdad que es muy triste, es algo que de verdad puede cambiar muchas cosas, es algo que es explotable, porque esta enfermedad, entre comillas que digo, no solo puede surgir espontáneamente, sino puede ser explotable por los demás, por aquellos que quieren hacerte creer que tú eres un alfil, pero en el fondo eres un peón en su juego macabro de ajedrez. Así que lo que yo pienso es que es momento de que pensemos críticamente sobre todo lo que vemos y de la posición en la que estamos. Tal vez si resulte que eso de el término despectivo tibio realmente haya que volverlo otra vez a poner en revisión. Aquí The Global Times nos hablaba, porque esto lo linkean también con todo esto que les hablo de Charlie Kirk y todo esto que ha ocurrido en Londres. 150,000 personas, hasta 150,000 personas del ala extrema derecha, activistas del ala extrema derecha, salieron a las calles a manifestarse y también lo linkearon a la muerte de Charlie Kirk. En la misma manifestación se veía la gente cargando fotos de Charlie Kirk y estaban protestando en contra claramente de la inmigración y todas estas cosas. Estaban incluso, se habla incluso de que el mismo Elon Musk estaba también detrás de esto, o estaba alentando a través de videollamadas, diciendo algo así como... Aquí estaba, que era momento de un cambio de gobierno, de que había que parar esta migración masiva. E incluso él había dicho, a raíz de todo lo de Charlie Kirk, de que la izquierda como tal era el partido de la muerte. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque aquí nos hablan de extrema derecha, de extrema izquierda. Si ustedes de pronto escuchan, y les recomiendo que revisen el canal del maestro Alfredo Jalife, en Radar Geopolítico, él habla de que no tiene sentido hablar de izquierdas y derechas en este mundo, que ya es una concepción o una etiqueta caduca como tal para referirse a la política. En este momento de lo que se debería hablar es de las personas que son soberanistas, es decir, aquellos que velan por el interés de su pueblo, y los que son globalistas, que son aquellos que quieren el dominio como tal global. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y si uno se pregunta, ¿acaso hay derecha e izquierda en los Estados Unidos? No lo sé. Pareciera que la derecha en este caso sería el partido de Donald Trump, los republicanos, y la izquierda serían los demócratas. Sin embargo, yo no veo esa izquierda como muy comprometida con causas sociales, como darle de pronto de comer a los hambrientos, y tal vez que haya un sistema de salud gratuito. Yo no los veo muy por la parte de eso, sino más bien pareciera como por la parte de derecho a teñirnos el pelo de arcoíris y lo que sea, que el derecho sagrado a meterme lo que sea donde yo quiera. Los veo más por ese lado. Es una batalla cultural entre dos caras que son la misma, finalmente. Un sistema que es un remedio de democracia, que realmente no sé cómo es que se puede llamar democracia. En fin, vamos a ver, porque lo que les dije, esta semana ha sido de muchas cosas, muchas imágenes, muchas noticias. Y miren esto que pasó en Nepal. Aquí ya están viendo las imágenes. Esto es el palacio gubernamental, si no estoy mal. O el parlamento. Es el parlamento, sí. El parlamento en Nepal en llamas. Esta misma semana que acaba de pasar, se dio a cabo el golpe de estado de la generación Z
en Nepal. Se habla de que los jóvenes se tomaron Nepal, se tomaron el parlamento, se tomaron las estaciones de gobierno como tal e incluso le prendieron fuego. Incluso lamentablemente murió la primera dama, si no estoy mal, del ex primer ministro nepalí, arrasada o abrazada pues por las llamas. Prendieron aquí llamas al Hotel Hilton, como pueden ver. Esto es un simbolismo tremendo. Aquí vemos cómo fue todo esto. Lo cubrieron medios por todas partes. Miren cómo destrozaban dentro. Son imágenes potentes. Y a raíz de qué pasó esto, pues la juventud se hartó. La juventud finalmente se cansó, se coordinó a través de Discord y tomaron la violencia como el camino finalmente para derrocar o buscar sus intereses. O lo que ellos creen que son sus intereses. Eso lo dejo a su discusión. Pero por supuesto, los motivos de que se nos hablan es de que estaban cansados principalmente de la corrupción, por supuesto, lo cual es muy loable, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo. La gente está cansada de eso, los jóvenes están cansados de eso, no solo en Nepal, en todas partes del mundo. Y lo último, la última gota que rebosó el vaso fue el bloqueo como tal de internet allá en Nepal. Cuando lo bloquearon, estalló. Esto fue como si en la Revolución Francesa el detonante o la última chispa que hizo falta fue la falta de pan. En este caso fue la falta de memes en internet. ¡Boom! Estalló. Fue lo último que faltaba para que detonara y todos los jóvenes, miles, decenas de miles de jóvenes salieran a manifestarse y a arrasarlo todo. El ejército no hizo nada respecto a esto, por cierto. Les dejo eso ahí resonando. Y pues claramente a partir de esto el primer ministro, el presidente, pues tuvo que dimitir, salió a renunciar y en este momento el ejército controla el país, también con una primera ministra que fue votada a través de Discord. Lo que escuchan bien, a través de Discord eligieron a la primera ministra interina en este momento, que es la que va a mantener el control de Nepal hasta marzo, unos 6 meses. Según ella dijo en sus palabras, prometieron que van a mantener el control para que todo pues se mantenga ordenado de aquí a marzo, donde ya serán las elecciones nuevamente para los nepalíes. Así que ahí está, parece algo pues que se escucha loable, se escucha bien. Los jóvenes pidiendo lo que les pertenece, el pueblo pidiendo lo que le pertenece, lo que querían, exigiéndolo, haciendo valer su derecho. Pero vale la pena preguntarse qué tan coludido estaba el ejército de Nepal, por qué no actuaron de pronto, por qué dejaron caer tan rápido el gobierno, quién está detrás de todo esto, quién los fondeó, quién fondea, quién dirige ese Discord, quién organiza a los jóvenes, quiénes los fondean, quiénes los convocaron o esto fue espontáneo totalmente. ¿Quién eligió a la señora? ¿Qué tan transparente es esa elección como tal? ¿Quién da garantías de que de verdad se vayan a dar elecciones libres el próximo año? ¿Y qué pasa en el trasfondo geopolítico en general? Porque recordemos que Nepal está entre India y está entre China. Y ¡wow! Sorpresa que ocurre esto justo la semana después en que China, India y Rusia se estrechan la mano juntitos los tres frente a Occidente. Y justo este país está ahí, en medio, ahí, como un pequeño punto entre los dos. Aunque desde China dijeron que felicitaban como tal al gobierno, todo esto, pero nada más así como muy tensionante entre las dos naciones. Pero veremos qué ocurre. De todas maneras, esperemos de que esto no desemboque claramente en más violencia, sino que de verdad sea un cambio para bien, porque claramente pasaron horas tumultuosas, imágenes desgarradoras y vidas perdidas, que es lo peor. Bueno, acá también nos contaban un poco de France 24, la información que les doy, de quiénes provocaron esto, de qué ocurrió. Y aquí en RT nos cuentan efectivamente de la primera ministra, lo mismo que ya les dije, de que asume Sushila Sharik es quien va a estar allá. Y dijo que va a cumplir lo que pide la generación Z, que es como llaman a este movimiento, que sale con pancartas y con la bandera incluso de Luffy, de Monkey D. Luffy, de One Piece.
No estoy muy seguro de qué se tiene que ver One Piece en esto, pero lo he visto en varios sitios. Si alguien lo conoce, por favor escríbame y explíqueme qué tiene que ver One Piece con estos chicos. No entiendo muy bien el contexto. Sé que One Piece pues son piratas. No sé. ¿Qué es el One Piece? ¿El amor? El amor, no era el amor One Piece. El One Piece es eso, ¿no? O la amistad. No sé, explíquenme, por favor. Y bien, vamos a seguir adelante porque lo que les digo, esta semana tuvo demasiado que ver. Este video va a salir muy largo y si ustedes lo están viendo de verdad que son unos héroes, por favor, se merecen todos los aplausos ustedes que están ahí viéndolo. Israel ataca a Hamas en Qatar, un gran aliado de Estados Unidos, mientras negociaban una tregua en Gaza. ¿Por qué no nos sorprende? ¿Por qué no me sorprende de ti, viejo Bibi? ¿Por qué no me sorprende? Este señor tiene los huevos toreros de ir y bombardear cuanta nación árabe se le atraviese por enfrente y salir con tal impunidad que no le pueden hacer absolutamente nada. El único que le puede volver los tortazos es Irán como tal, pero de resto él puede hacer lo que quiera, es intocable porque tiene una carta verde, una carta blanca que se llama los Estados Unidos de América que él controla. Hoy mismo salió a decir, creo que Marco Rubio estaba hoy mismo allá en el Muro de los Lamentos con él, con su gorrito. Ni siquiera sé si Marco Rubio es judío, no lo sé, creo que es católico, ¿no? Pero estaba allá en el Muro de los Lamentos y toda la cuestión. Y imagínate, dijeron de que hoy por hoy los brazos entre Estados Unidos y Israel son más fuertes que nunca. Y esto le da a él todas las alas de hacer esto. ¿Qué pasó? Atacó a Qatar. Recordemos que Qatar desde este principio de año, desde hace unos pocos meses, estuvo súper unido con Donald Trump. Le regalaron hasta un avión a Donald Trump. Cerraron tratos multimillonarios. Fueron allá, estuvo Donald Trump bailando con ellos, con los árabes, con sus best friends árabes. Y mira qué ocurre, que llega tu otro amigo y ataca en la capital, en Doha, hace un bombardeo que según nos cuentan aquí en RT fueron misiles balísticos que fueron disparados desde el Mar Rojo con F-35, misiles que eran espaciales, así que querían evitar que Arabia Saudita pudiera decir algo y que atacaron allá a Doha, a la sede de negociación que se estaba llevando las negociaciones con Hamas. El objetivo, según esto, era eliminar a los negociadores de Hamas. Es decir, ¿quieres matar a los que están negociando? No quieres negociar realmente. Pero, obviamente, bueno, no obviamente, sino que el resultado de esto fueron 6 personas muertas, según nos cuentan, y Hamas dice de que a pesar de que hubieron 6 personas muertas de Hamas, no eliminaron a los objetivos que eran a los negociadores de Hamas o a esta cúpula de negociación de Hamas. Así que, de nuevo, el Bibi sorprendiendo al mundo. Inmediatamente su novio Donald Trump lo llamó para decirle que estaba desconcertado. Aquí nos cuentan de que estaba muy enojado, enfurecido con su novio Bibi, pero de que él se lavó las manos y él mismo había llamado a Qatar. Bueno, no él mismo, Estados Unidos había llamado a Qatar. Creo que si no estoy mal, Kate Callot no, sino... Se me olvidó el nombre del otro. Él mismo había llamado a Qatar para advertirles del ataque para que lo pudieran detener, pero fue muy tarde. Según nos dicen, solo fueron 10 minutos en los que le avisaron a Qatar de que iba a haber el ataque, así que no había tiempo ni de detenerlo ni de retrasar las órdenes. Ups, llegó muy tarde. Ups. Y ocurrió este ataque. Por supuesto, después salió Donald Trump a decirle a Qatar de que, mi amor, no va a volver a pasar, discúlpame, pero si ves cómo me haces hacer, si ves, pero eso no va a volver a pasarte ni nada por el... Tú olvídalo, no digas nada y nada te va a volver a pasar. Bueno, chiquitín, todo bien. Bibi, no te portes mal. Eso fueron las palabras de Donald Trump prácticamente. Y esto también hay que enmarcarlo porque lo de Gaza, lo de Israel es una locura. Y hoy pasó algo también que lo dejaré a escrutinio de ustedes si es algo que debe aplaudirse o no. Yo diría que tal vez sí. Y es que esto es histórico, como nos muestran aquí estas imágenes. Pongámosle volumen. Hoy se canceló la Vuelta a España. La última parte de la Vuelta a España se vio interrumpida por la cantidad de gente que salió a manifestarse en contra del régimen israelí. Miren esto, escúchenlo. No sé si se alcanza a apreciar en toda su magnitud, pero hay miles de personas
que salieron a apoyar a Palestina, al Estado palestino. Detuvieron la carrera. Miren eso. Se escuchan los cánticos a favor de Palestina. Qué cantidad de banderas. Bloquearon las calles de Madrid con las mismas vallas que separan a los turistas en la calle. Las bloquearon. El incidente dejó, si no estoy mal, algunos heridos claramente, detenidos por parte de la policía, pero lograron hacer que se detuviera el evento. Esto nunca se había visto. Esto le está dando la vuelta al mundo. España, en esta misma semana, el presidente Pedro Sánchez había anunciado las medidas que yo digo que son las más tajantes que se han visto. Detuvo como tal el envío de armas como tal, no me acuerdo si sanciones, pero todo este tipo de cosas. Salió a dar acciones concretas para no apoyar esto que está haciendo Israel. En vez de solo decir como, ay no, qué malo que eres, no, está tomando acciones, lo cual es algo que está bien, está bien. Puede que Pedro Sánchez haga cagadas, pero esto pues como que bien. Así que ahí están las imágenes que nos llegan desde Madrid. Se detuvo esta vuelta. Recordemos que en la vuelta había un equipo israelí, como tal, fondeado por israelí, lo cual es como que hay algo que no encaja en Europa cuando le niegas la entrada, por ejemplo, a los participantes rusos a sus deportes. No los dejas utilizar su himno, su bandera, los excluyes de las competiciones deportivas, pero sí dejas de repente a Israel que participe en esto o que entre a la Eurovisión. Con ellos sí, todo bien. Porque parece que si les dices que no, entonces eres un anti. Ya lo sabes. Ahí está. Entonces, esto es algo inédito, es algo increíble, la verdad, la cantidad de apoyo a Palestina. Y es una acción muy, muy interesante, la verdad, en contra del régimen israelí, que cada día más pierde más fuerza, pero parece que igual Netanyahu le chupa un huevo y sigue enrocado en su posición y en su misión de volver Gaza una riviera gasífera. Ahí está, mis queridos amigos. También tenemos otras noticias, lo que les digo, hay muchas, como esto que pasó, el escándalo en Polonia que hubo por supuestos drones rusos. Acá nos muestra las fotos Rubén Gisbert, supuestos drones rusos que fueron derribados en Polonia, en los que, escuchen bien, supuestamente fueron 19 drones que lograron entrar hasta 300 kilómetros dentro del cielo aéreo polaco, un territorio de la OTAN, donde se supone que tienen un montón de artillería antiaérea, y entraron 300 kilómetros, igual iban desarmados, aparentemente, y sin cámaras, sin nada, simplemente eran, parece que aviones de papel, según nos dice aquí, aviones de corcho, según nos dice RT, según parece. Y para ello, para derribarlos, desplegaron incluso hasta F-35. Desplegaron lo mejor de lo mejor, incluso decían por ahí, fue como si mataran moscas con bazucas para derribarlos. Y de una vez se armó todo un alboroto. Polonia convocó al artículo, no el 5, sino el 4 de su anexión a la OTAN, el artículo 4, con el cual se hace una reunión para ver qué pueden hacer, que si sí, que si no. De una vez también mandaron aviones de parte de Italia, de todo, se pusieron en guardia y saltó por los aires el tema de los Zapad, de la frontera con Bielorrusia, porque recordemos que también se están llevando a cabo los ejercicios Zapad que mostró Rusia, o que se hacen de manera cada 4 años en conjunto Rusia con Bielorrusia en el Ártico. Son movimientos normales que han hecho ellos, pero que también se vieron desde Bruselas como una amenaza, como una provocación por parte del Kremlin. Pero es algo que, por supuesto, se repite cada 4 años y es algo que está dentro de lo normal. Lo que pasa es que estamos dentro de un contexto donde la más mínima crispación o movimiento de armas hace que el otro se tensione. Pero aquí nos quedan muchas dudas, como si son tan buenos los de la OTAN, ¿por qué tenías que despegar esos aviones? ¿Por qué dejaste que entraran 300 kilómetros esos drones? ¿Qué ocurrió ahí realmente? ¿No será más bien una bandera falsa
porque no es la primera vez que llega material así a Polonia. Hace el principio de la guerra, en el principio de la guerra, recuerden que entró un misil. Llegó un misil a la frontera, ahí, ni siquiera a los 300 kilómetros, sino a la frontera, como en una finca más o menos, ahí en el campo de Polonia. Y se armó un problema también increíble de casi guerra mundial, porque aparentemente era un misil ruso que estaba entrando en territorio polaco. Eso quedó en nada finalmente se dijo que había sido un misil realmente que se había desviado de la defensa aérea ucraniana. Así que ahí está. Con esto que pasó en esta semana, el mismo Donald Trump dijo como, ¿qué ocurrió ahí? Vamos a investigarlo. Y al otro día dijo, esto podría ser más bien un accidente. Así que parece que alguien o alguienes en la Unión Europea no pierden el tiempo para inflamar las llamas y justificar ese flamante 5%, ese 5% de PIB para el gasto militar en defensa de la Unión Europea. Y Úrsula sonríe. Así que hasta aquí llego, señores. Muchas gracias por su atención. También esta semana hubieron manifestaciones en Francia. No me extraña el por qué. En este momento no es el mejor momento de Macron, nada por el estilo, después de la caída de su gobierno. Veremos qué ocurre en esta semana después de todas estas acciones, qué ocurre en los Estados Unidos y su tejido social tan frágil que está en este momento, qué ocurre con Ucrania, qué ocurre con todo. El mundo se sigue moviendo y lo veremos la próxima semana. Adiós.